Yo quiero hablarles de algo fresco, un encuentro fresco con Dios. Amén. Sabe que los hombres de la Biblia todos tuvieron un encuentro con Dios y sus vidas cambiaron. Cada hombre que leemos en la Biblia tuvo un encuentro fresco con Dios y lo tenía a diario. Lo conocía a Dios. No conocía una religión, conocía al Dios de la Biblia. Usted es importante que no solo conozca la Biblia, que conozca. Habla su Biblia, Salmo 139, 3 versículos. Verso 7. Mire lo que dice Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde vas a ir? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El hombre dice, bueno, yo me voy y hago una casa en Marte. Ahí Dios te está viendo. Hagas lo que hagas, no podemos huir de la presencia de Dios. Amén. Si subiere a los cielos, dice el verso 8, allí, ¿quién está? Estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, dice el Señor, allí Él nos da nuevas fuerzas. Ahora, muchas personas se encuentran cansadas. Obviamente que no es usted está fuerte, usted está bien chévere. Y sus vidas han caído cuando uno está cansado, está monótono. Entonces, ¿qué necesitan esas personas? Decía el de al lado, un encuentro fresco. ¿Fresco con quién? Con Dios. Todos los días decirle, te invito al tabernáculo a tener un encuentro fresco. Todos los días con el Señor. Y después sigue ese encuentro en su casa. Decirle de al lado, en tu casa también. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Qué es lo que podemos esperar de un encuentro con Dios? Cuando tenemos un encuentro con Dios, podemos tomar mayor conciencia de lo fuerte de su presencia. Usted cuando empieza a tener un encuentro con Dios va a empezar a distinguir lo que es la voz de Dios, lo que es la voz suya, lo que es la voz de la conciencia y lo que es la voz del diablo. Hay distintas clases de voces. Pero cuanto más tienen tiempo con Dios y encuentro fresco con Dios, va a empezar a conocer la voz de Dios y va a saber quién es el que le habla. Si es su conciencia, si es su carne, si es el diablo, etcétera, etcétera, o si es la presencia del Espíritu Santo. Encuentro con Dios, decir al de al lado, este hombre tuvo un encuentro con Dios y no fue más el mismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar de un encuentro con Dios? Decir al de al lado, ¿qué es lo que vas a esperar de un encuentro con Dios? ¿Está preparado? Dice 1 Samuel 22:1 de esta manera. Yéndose luego David de allí, huyó. ¿A dónde huyó? ¿A qué cueva? De Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Dónde estaba David entonces? ¿En qué cueva? ¿Cómo se llamaba? Adulán. Él entró a una cueva, una famosa cueva. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la cueva? Decirle al de al lado, ¿qué es lo que va a pasar en tu cueva? ¿Sabe lo que significa Adulán? Decirle al de al lado, ¿sabe lo que significa Adulán? Significa refugio, significa lugar secreto. ¿Qué es lo que significa refugio? ¿Qué más significa lugar secreto? Allí es donde se metió el rey. ¿Y qué es lo que pasó en Adulán, en esa cueva? ¿Qué es lo que va a pasar en ese lugar secreto en tu vida? ¿Qué va a pasar en ese refugio con Dios? Decir al de al lado, es necesario que empieces a entrar en una cueva. ¿Cómo sabe cuando es la voz de Dios? Si no está con Él, ¿cómo va a saber? ¿Cómo lo va a conocer? Cuando es Dios quien habla y cuando no es Dios. Hola. ¿Es así o no es así? Amén. ¿Está entendiendo? Por eso, cuando tenemos un encuentro, empezamos a tomar mayor conciencia de lo fuerte que es su presencia.
¿Y qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con Él y nuestras necesidades, sean físicas, emocionales y espirituales, van a ser suplidas. Decía el de al lado, van a ser suplidas. Cuando vos tenés un encuentro con Dios, no solo Dios te cambia tu vida, Dios te restaura el matrimonio, Dios te empieza a bendecir en las finanzas, Dios te empieza a bendecir con tus hijos, Dios te empieza a bendecir en tu trabajo, Dios te empieza a bendecir en todas las áreas de tu vida. Amén. No es que solamente tenés un encuentro fresco con Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Si buscamos primeramente su reino, reino es gobierno, y su justicia, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué son las cosas que tiene que el Señor añadirte? Ese buen trabajo, ese empleo, esa suba de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las añadiduras. Pero primeramente tenemos que buscar su persona y su reino. Amén. Ahora, abra su Biblia en 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1. Hay un ejemplo de un hombre de Dios llamado David. 1 Samuel 22:1. Dice de esta manera: este hombre tuvo un encuentro con Dios. Decir al de al lado, este hombre tuvo un encuentro con Dios y no fue más el mismo. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar de un encuentro con Dios? Decir al de al lado, ¿qué es lo que vas a esperar de un encuentro con Dios? ¿Está preparado? Dice 1 Samuel 22:1 de esta manera: yéndose luego David de allí, huyó. ¿A dónde huyó? ¿A qué cueva? De Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Dónde estaba David entonces? ¿En qué cueva? ¿Cómo se llamaba? Adulán. Él entró a una cueva, una famosa cueva. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la cueva? Decirle al de al lado, ¿qué es lo que va a pasar en tu cueva? ¿Sabe lo que significa Adulán? Decirle al de al lado, ¿sabe lo que significa Adulán? Significa refugio, significa lugar secreto. ¿Qué es lo que significa refugio? ¿Qué más significa lugar secreto? Allí es donde se metió el rey. ¿Y qué es lo que pasó en Adulán, en esa cueva? ¿Qué es lo que va a pasar en ese lugar secreto en tu vida? ¿Qué va a pasar en ese refugio con Dios? Decir al de al lado, es necesario que empieces a entrar en una cueva. Amén. Lo que pasó y lo que pasa en Adulán, entramos a ese lugar secreto, a ese refugio, y en la oscuridad, cuando las cosas se ponen oscuras, es donde usted comienza a buscar a Dios. Decir allá al lado, que el Señor no te lleve a una cueva, porque muchas personas tuvieron que pasar por una situación. ¿Sabe cuándo buscar a Dios? Cuando su hijo entró en coma, cuando su esposa estaba en horas de morirse. Ahí entraron a la cueva y empezaron a buscar a Dios desesperadamente. Pero antes no, que no te surja esto. No tenés que llegar a esto para buscar a Dios. Busco la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en la cueva, pastor? Los hombres que David metió en la cueva salieron transformados. No solo él salió cambiado, porque cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida, lo transferimos. Si yo tengo la vida de Dios, lo transfiero.
Y lo que me está pasando a mí le va a pasar al otro también. Si yo tengo la presencia de Dios, le va a pasar también a esa persona. Aleluya, le voy a transferir esa vida de Dios. Aleluya, David estaba en una situación difícil, pero entró, tuvo un encuentro fresco con Dios. Y cuando él tuvo un encuentro fresco con Dios, pudo transferir esa frescura de Dios. Transformados. En la presencia de Dios somos transformados. Ahora, ¿qué es lo que pasa, pastor? ¿Qué se recibe en la cueva? Decir al de al lado, ¿qué es lo que vas a recibir en la cueva? ¿Qué es lo que vas a recibir en ese lugar secreto? ¿Qué es lo que vas a recibir en el Adulán? ¿Qué es lo que vas a recibir en ese refugio? Con Dios, cara a cara. Y lo primero que vamos a recibir es gozo. El Señor cambia ese lamento en baile. El Señor se lleva esa tristeza. El Señor pone esa alegría interna en nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu empieza a ramificarse para toda nuestra vida. Nuestra vida empieza a producir gozo. Gozo, gozo de salvación, gozo de alegría. Aleluya. Si tú no tienes gozo, es porque no hay presencia de Dios en tu vida. Porque usted no puede cantar, porque no hay encuentro fresco con Dios. Porque si usted puede alabar y adorarle a Dios con todo su corazón, es porque hay encuentro fresco con Dios. Los adulanes son comunes en su vida. Amén. ¿Qué es lo que más produce y se recibe en la cueva? Decirle al de al lado, decirle, ¿tenés cara de cueva? Amén. Cada vez que recibimos la fuerte presencia de Dios, viene su gozo. ¿A cuántos le ha pasado esto? Cuando Dios lo toca, ¿y usted qué es lo que sale de usted? Gozo. ¿Qué dice la Biblia? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Lo segundo que produce y se recibe en la cueva es fortaleza. Fortaleza, decía el llamado fortaleza. ¿Qué es lo que aprendemos? A fortalecernos en Él continuamente. Porque la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica, Él da fuerza a aquel que no lo tiene. Él renueva las fuerzas. Pero en esa presencia, en ese encuentro fresco con Dios. Amén. Salís hecho un león. Entraste hecho una piltrafa, pero salís hecho un león. Porque Él pone esas nuevas fuerzas en tu vida. Dentro de tu alma. Amén. Para enfrentar la vida de la mejor manera. ¿Sí o no? Lo tercero que produce la cueva es libertad. En su presencia somos libres. Somos personas espontáneas. Somos personas sinceras. Aleluya. Pero Él nos empieza a liberar. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la Biblia. Allí hay libertad. Donde su presencia está, hay libertad. Nos libera de cargas, nos libera de opresiones, nos libera de cadenas, nos libera de ataduras, nos libera de yugos, nos libera, nos hace libres. ¡Aleluya! Eso es lo que produce un encuentro fresco en la presencia de Dios. En la cueva. 4. No solo fortaleza, gozo, libertad, produce, y en la cueva recibimos transformación. Transformación es la forma más efectiva de cambiar hábitos y vicios. Ah, pastor, pero no puedo dejar de fumar. Anda a la cueva. Y yo te prometo, con un solo día de Adulán vas a dejar el pucho y vas a ser libre para la gloria de Dios.